Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 82. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo cuarto. Temporalidad y cotidianeidad. Párrafo 69. La temporalidad del estar en el mundo y el problema de la trascendencia del mundo. Inciso B. El sentido tempóreo de la modificación, por la que el ocuparse circunspectivo se convierte en descubrimiento teórico de lo que está ahí dentro del mundo. La pregunta por el origen del descubrimiento teórico a partir de la ocupación circunspectiva surge dentro del curso de los análisis ontológico-existenciales. Ya este solo hecho indica que el problema no es aquí la historia y evolución óntica de la ciencia, ni sus causas fácticas o fines inmediatos. Al buscar la génesis ontológica del comportamiento teórico, preguntamos, ¿cuáles son, en la constitución de ser del Dasein, las condiciones de posibilidad existenciales necesarias para que el Dasein pueda existir en la forma de la investigación científica? El planteamiento de este problema apunta a un concepto existencial de la ciencia. Distinto de este es el concepto lógico, que comprende a la ciencia en función de sus resultados, y la define como un conjunto de proposiciones verdaderas, es decir, válidas, en el que unas proposiciones se fundan en otras. El concepto existencial comprende la ciencia como una forma de existencia, y, por consiguiente, como un modo de estar en el mundo que descubre o bien abre el ente o el ser. Una interpretación existencial de la ciencia plenamente satisfactoria solo podrá ser realizada cuando se hayan aclarado desde la temporalidad de la existencia el sentido del ser y la conexión entre ser y verdad. Las reflexiones que siguen preparan la comprensión de esta problemática central. En el curso de ellas podrá desarrollarse también una idea de la fenomenología más acabada que el mero concepto preliminar dado a conocer en la introducción. El nivel en el que ahora se mueve la investigación impone un nuevo límite a la interpretación del comportamiento teórico. Examinaremos el vuelco que experimenta el ocuparse circunspectivo con lo a la mano al transformarse en una investigación de lo que está ahí dentro del mundo, tan solo con el propósito preciso de profundizar en la constitución tempórea del estar en el mundo en general. Podría pensarse en caracterizar el vuelco que experimenta el manejo y el uso circunspectivo práctico al transformarse en investigación teórica, diciendo lo siguiente: la mirada puramente contemplativa hacia el ente surge porque el ocuparse se abstiene de toda manipulación. Lo decisivo en la génesis del comportamiento teórico radicaría entonces en la desaparición de la praxis. Precisamente cuando se sostiene la tesis de que la ocupación práctica es el modo de ser primario y predominante del Dasein fáctico, la teoría deberá su posibilidad ontológica a la falta de una praxis, es decir, a una privación. Sin embargo, la suspensión de un específico manejo en el trato del ocuparse no deja atrás como un simple residuo la circunspección que lo rige. Por el contrario, el ocuparse se emplaza entonces expresamente en un puro mirar en torno de sí. Pero con esto aún no se ha alcanzado en absoluto la actitud teórica de la ciencia. Al contrario, el detenerse que interrumpe el manejo puede cobrar el carácter de una circunspección más intensa, en la forma de un mirar cuidadoso, de un examen de lo logrado, o de una mirada de conjunto al quehacer momentáneamente paralizado. Abstenerse del uso de útiles no es de suyo una teoría, tanto menos, cuanto que la circunspección que entonces queda detenida y que considera lo que pasa, está totalmente aprisionada en el útil a la mano del ocuparse. El trato práctico tiene sus propias formas de permanencia, y así como a la praxis le corresponde su específica visión, teoría, así también a la investigación teórica su propia praxis. La lectura de los índices de medición como resultado de un experimento requiere a menudo un complicado montaje técnico del proyecto experimental. La observación al microscopio depende de la elaboración de los preparados,
excavación arqueológica previa a la interpretación del descubrimiento demanda muy rudas operaciones. Pero incluso la más abstracta elaboración de problemas y fijación de logros opera, por ejemplo, con útiles de describir. Aunque tales elementos de la investigación científica sean poco interesantes y obvios, no son de ningún modo ontológicamente indiferentes. La referencia explícita al hecho de que el comportamiento científico, en cuanto modo del estar en el mundo, no es tan solo una actividad puramente intelectual. Puede parecer una complicación superflua. Pero no vaya a resultar que en esta trivialidad se nos aclare que no es en absoluto evidente por dónde pasa, en definitiva, el límite ontológico entre el comportamiento teorético y el ateorético. Se replicará que en la ciencia toda manipulación está exclusivamente al servicio de la mera contemplación, del descubrimiento investigador y de la apertura de las cosas mismas. El ver, tomado en su sentido más amplio, regula todos los preparativos y mantiene la primacía. Sean cuales fueren la manera y los medios por los que un conocimiento se relaciona con los objetos, aquella en que la relación es inmediata y a la que todo pensar tiende con un medio hacia su fin, subrayado por nosotros, es la intuición. La idea de un mirar orienta desde los comienzos de la ontología griega hasta hoy toda interpretación del conocimiento, sea ese mirar fácticamente alcanzable o no. De acuerdo con la primacía del ver, la presentación de la génesis existencial de la ciencia deberá partir caracterizando la circunspección que dirige la ocupación práctica. La circunspección se mueve en las relaciones de respectividad del contexto de útiles que está a la mano. Además, ella misma queda regida por una visión de conjunto más o menos explícita del todo de útiles que conforman cada vez el mundo pragmático y su correspondiente mundo circundante público. La visión de conjunto no se reduce a recoger ulteriormente unos entes que estuvieran ahí. Lo esencial de la visión de conjunto radica en la comprensión primaria de la totalidad respeccional dentro de la cual se mueve en cada caso el ocuparse fáctico. La visión de conjunto que ilumina la ocupación recibe su luz del poder ser del Dasein, por mor del cual cobra existencia el ocuparse en cuanto cuidado. La circunspección del ocuparse, dotada de visión de conjunto, lleva, en el correspondiente uso y manejo, lo a la mano más cerca del Dasein mediante la interpretación de lo visto. Al acercamiento específico de lo que es objeto de ocupación, que tiene lugar en la circunspección interpretativa, lo llamamos la deliberación. Su esquema característico es el sí entonces. Si esto o aquello debe ser, por ejemplo, producido, usado o evitado, entonces son necesarios tales o cuales recursos, expedientes, circunstancias, ocasiones. La deliberación circunspectiva ilumina la correspondiente situación fáctica del Dasein en el mundo circundante del que se ocupa. Jamás se reduce, pues, a constatar la presencia de un ente que está ahí o de sus propiedades. La deliberación también puede llevarse a cabo sin que lo que en ella queda circunspectivamente acercado esté a la mano en forma palpable y se halle presente al alcance inmediato de la vista. El acercamiento del mundo circundante en la deliberación circunspectiva tiene el sentido existencial de una presentación. En efecto, la representación no es sino un modo de esta. En ella, la deliberación logra ver directamente lo necesitado que no está a la mano. La circunspección representativa no tiene que habérselas, como podría pensarse, con meras representaciones. Ahora bien, la presentación circunspectiva es un fenómeno múltiplemente fundado. Por lo pronto, pertenece siempre a una plena unidad extática de la temporalidad. Se funda en una retención del complejo de útiles del que el Dasein se ocupa, estando, al hacerlo, a la espera de una posibilidad. Lo ya abierto en la retención que está a la espera, lo acerca a la presentación deliberante o la representación. Ahora bien, para que la deliberación pueda moverse en el esquema del sí entonces, es necesario que previamente el ocuparse comprenda, en visión de conjunto, un contexto respeccional. Lo dicho con el sí debe estar ya comprendido en cuanto esto o aquello. A este fin no se requiere que la comprensión del útil se exprese en una predicación.
El esquema de algo en cuanto a algo está previamente bosquejado en la estructura del comprender antepredicativo. La estructura del en cuanto se funda ontológicamente en la temporalidad del comprender. Solo en la medida en que el Dasein, estando a la espera de una posibilidad, es decir, aquí, de un para qué, ha vuelto a un para eso, es decir, en la medida en que retiene a un ente a la mano, puede ocurrir, a la inversa, que la presentación que pertenece a ese retener que está a la espera, partiendo de esto que ha sido retenido, lo acerque explícitamente en su estar remitido al para qué. La deliberación acercante debe ajustarse en el esquema de la presentación al modo de ser de aquello que ha de ser acercado. El carácter respeccional de lo a la mano no es primariamente descubierto por la deliberación, sino tan solo acercado. Y esto en la medida en que la deliberación deja ver circunspectivamente, en cuanto tal, aquello hacia lo que algo queda vuelto en respección. El arraigamiento del presente en el futuro y en el haber sido es la condición temporio existencial de posibilidad para que lo proyectado en el comprender de la comprensión circunspectiva pueda ser acercado en una presentación, y que de esta manera el presente tenga entonces que ajustarse a lo que comparece en el horizonte de la retención que está a la espera, es decir, que tenga que interpretarse en el esquema de la estructura del en cuanto. De esta manera se ha dado respuesta a la pregunta anteriormente planteada, si acaso la estructura del en cuanto tiene alguna conexión ontológico existencial con el fenómeno de la proyección. El en cuanto se funda, lo mismo que el comprender y la interpretación en general, en la unidad extática horizontal de la temporalidad. En el análisis fundamental del ser, concretamente en el contexto de la interpretación del es que, como cópula, da expresión a la designación de algo como algo. Deberemos considerar nuevamente el fenómeno del en cuanto y delimitar existencialmente el concepto de esquema. Pero, ¿en qué podrá contribuir la caracterización? Tempórea de la deliberación circunspectiva y de sus esquemas a la solución del problema aún pendiente del origen del comportamiento teórico? Solo en tanto que aclara la situación existencial en que el ocuparse circunspectivo se convierte en descubrimiento teorético. El análisis de esta conversión puede intentarse siguiendo el hilo de un decir elemental de la deliberación circunspectiva y de sus posibles modificaciones. En el uso circunspectivo de un útil puede ocurrir que digamos, por ejemplo, el martillo es demasiado pesado o demasiado liviano. La frase el martillo es pesado puede expresar también una reflexión del ocuparse, y entonces significa que no es liviano, es decir, que para su manejo exige un esfuerzo, que el manejo será difícil. Pero la frase puede significar también el ente que se halla delante, ya circunspectivamente conocido por nosotros como martillo, tiene peso, es decir, la propiedad de la pesantez. Ejerce una presión sobre aquello en que se apoya y cae cuando se le quita el apoyo. Así comprendida, la frase ya no está dicha en el horizonte del retener, que, estando a la espera, retiene un todo de útiles y sus relaciones de respectividad. Lo dicho está tomado con vistas a lo que es propio de un ente dotado de masa en general. Lo ahora visto no es propio del martillo en cuanto útil de trabajo, sino como cosa corpórea sujeta a la ley de gravedad. El hablar circunspectivo de algo demasiado pesado o demasiado liviano ya no tiene sentido, es decir, el ente que ahora comparece no ofrece en sí mismo nada con respecto a lo cual se lo pudiese encontrar demasiado pesado o demasiado liviano. ¿A qué se debe el hecho de que el decir modificado aquello sobre lo que el hablar recae, es decir, el martillo pesado, se muestre de otra manera? No se debe a que abandonemos el manejo, pero tampoco se debe únicamente a que prescindamos del carácter útil de este ente, sino a que ahora vemos, de un modo nuevo, el ente que encontramos a la mano. Vale decir, a que lo vemos como algo que está ahí. La comprensión del ser que dirige el trato ocupado con el ente intramundano se ha trastocado, pero se constituye un comportamiento científico por el solo hecho de que,
en vez de deliberar circunspectivamente sobre lo a la mano, lo aprendamos como algo que está ahí? Por otra parte, no cabe duda de que también lo a la mano puede volverse tema de una investigación y especificación científica. Por ejemplo, cuando se investiga un mundo vital, un determinado ambiente en el contexto de una biografía histórica. El complejo de útiles cotidianamente a la mano, su origen histórico, la forma de aprovecharlo, su función fáctica en el Dasein, son objeto de la ciencia económica. Lo a la mano no necesita perder su carácter de útil para volverse objeto de una ciencia. La modificación de la comprensión del ser no parece necesariamente constitutiva de la génesis del comportamiento teórico en relación a las cosas. Ciertamente que no. Si modificación quiere decir cambio en aquello que la comprensión comprende como el modo de ser del ente que está delante. Para la primera caracterización de la génesis del comportamiento teórico, a partir de la circunspección, hemos puesto como fundamento una forma de la captación teórica del ente intramundano que es la naturaleza física, en la que la modificación de la comprensión del ser equivale a un vuelco. En la afirmación de carácter físico, el martillo es pesado, no solo se prescinde del carácter de útil del ente que comparece, sino también de aquello que pertenece a todo útil a la mano, su lugar propio. Este se torna indiferente. No quiere decir que lo que está ahí haya perdido totalmente su lugar. El lugar propio se convierte en una mera posición en el espacio y en el tiempo, en un puro dentro del mundo, que en nada se distingue de los demás. Y esto significa que la multiplicidad de lugares propios de los útiles a la mano, delimitada por el mundo circundante, no solo se modifica convirtiéndose en una pura multiplicidad local, sino que, más aún, el ente del mundo circundante queda, en general, sacado de sus límites. El todo de lo que está ahí se convierte en tema. En el caso presente, la modificación de la comprensión del ser lleva consigo una supresión de los límites del mundo circundante. Siguiendo el hilo de la comprensión del ser como estar ahí, que ahora toma la dirección, la supresión de los límites se convierte en una delimitación de la región del ente que está ahí. Cuanto más adecuadamente quede comprendido, en la conductora comprensión del ser, el ser del ente que debe investigarse y, por ende, cuanto más adecuadamente quede articulado en sus determinaciones fundamentales el conjunto de los entes como posible dominio objetivo de una ciencia, tanto más segura será la correspondiente perspectiva de la investigación metodológica. El clásico ejemplo del desarrollo histórico de una ciencia y a la vez de su génesis ontológica es el nacimiento de la física matemática. Lo decisivo para su desarrollo no consiste ni en una valoración más alta de la observación de los hechos, ni en la aplicación de las matemáticas para la determinación de los procesos naturales, sino en el proyecto matemático de la naturaleza misma. Este proyecto descubre de antemano algo que constantemente está ahí, la materia, y abre el horizonte para una mirada conductora que considera los momentos constitutivos cuantitativamente determinables de eso que está ahí: movimiento, fuerza, lugar y tiempo. Tan solo a la luz de una naturaleza así proyectada, resulta posible encontrar algo así como un hecho, y tomarlo como punto de referencia para un experimento regulativamente delimitado desde el proyecto. La fundación de la ciencia de los hechos solo fue posible cuando los investigadores comprendieron que no hay en absoluto meros hechos. A su vez, en el proyecto matemático de la naturaleza, lo primariamente decisivo no es lo matemático en cuanto tal, sino que el proyecto abra un a priori. Y así, lo ejemplar de la ciencia matemática de la naturaleza no consiste tampoco en su específica exactitud ni en su carácter vinculativo para cualquiera, sino en que, en ella, el ente temático queda descubierto de la única manera como puede descubrirse un ente: en el previo proyecto de su estructura de ser. Con la elaboración de los conceptos fundamentales de la conductora comprensión del ser, se determinan los hilos conductores de los métodos, la estructura del aparato conceptual, la correspondiente posibilidad de verdad y certeza, el modo de fundamentación y demostración, la modalidad del carácter vinculativo y el modo de la comunicación. El conjunto de estos momentos constituye el concepto existencial plenario de la ciencia. El proyecto científico del ente
con el que de alguna manera nos encontramos siempre, hace comprender explícitamente su modo de ser, y de esta forma se tornan manifiestas las posibles vías hacia el puro descubrimiento del ente intramundano. La totalidad de ese proyectar del que forma parte la articulación de la comprensión del ser, la delimitación del ámbito de objetos, guiada por esa comprensión del ser, y el bosquejo del aparato conceptual a la medida del ente, es lo que llamamos tematización. La tematización busca dejar en libertad al ente que comparece dentro del mundo, de tal manera que éste pueda arrojarse al encuentro de un puro descubrir, es decir, pueda volverse objeto. La tematización objetiviza. Ella no pone el ente, sino que lo deja de tal manera en libertad que él se hace objetivamente interrogable y determinable. El objetivante, estar en medio de lo que está ahí dentro del mundo, tiene el carácter de una muy particular presentación. Ella se distingue del presente de la circunspección, sobre todo por el hecho de que el descubrir de la correspondiente ciencia se halla únicamente a la espera del descubrimiento de lo que está ahí. El estar a la espera de ese descubrimiento se funda existentivamente en una resolución del Dasein, por medio de la cual éste se proyecta hacia el poder ser en la verdad. Este proyecto solo es posible porque el estar en la verdad constituye una determinación de la existencia del Dasein. El origen de la ciencia a partir de la existencia propia no puede ser investigado aquí más a fondo. Por ahora se trata únicamente de comprender que la tematización del ente intramundano tiene como supuesto la constitución fundamental del Dasein, el estar en el mundo, y cómo la tiene. Para que la tematización del ente que está ahí, es decir, para que el proyecto científico de la naturaleza sea posible, es necesario que el Dasein trascienda el ente tematizado. La trascendencia no consiste en la objetivación, sino que ésta presupone aquella. Ahora bien, si la tematización del ente que está ahí dentro del mundo no es sino un vuelco del ocuparse circunspectivamente descubridor, entonces ya a la base del estar práctico entre los entes a la mano deberá darse una trascendencia del Dasein. Además, si la tematización modifica y articula la comprensión del ser, entonces será necesario que el ente tematizante, el Dasein, en la medida en que existe, ya comprenda algo así como el ser. La comprensión del ser puede permanecer neutral. El estar a la mano y el estar ahí no han sido diferenciados y, menos aún, ontológicamente concebidos. Pero, para que el Dasein pueda tener trato con un complejo de útiles, debe comprender, bien sea no temáticamente, algo así como una condición respectiva. Es necesario que le esté abierto un mundo. Y le está abierto con la existencia fáctica del Dasein, ya que el Dasein existe esencialmente como estar en el mundo. Y si, por último, el ser del Dasein se funda en la temporalidad, será necesario que ésta haga posible el estar en el mundo, y, por consiguiente, la trascendencia del Dasein, trascendencia que, por su parte, sustenta la ocupación teórica o práctica del estar entre los entes del mundo.